Tras cambiar de categoría, Ortiz defiende el título mundial del peso ligero ante Johnny Bizarro. Pittsburgh, 20 de junio de 1966. Estamos en Pittsburgh, 20 de junio de 1966. Segunda defensa de la segunda etapa del título que obtuvo el 13 de noviembre del 65 al derrotar por puntos en 15 rounds a Ismael Laguna. Los viejos aficionados se tienen que acordar de Ismael Laguna, el púgil panameño nacido en Colón. Pero finalmente Carlos Ortiz había conseguido lo que pretendía, ser campeón mundial del peso ligero. Por tanto, el título que aquí ponía en juego era el de esa división, el del peso ligero. Se presentaba con 29 años. 1,71, recordamos la estatura de Carlos Ortiz, y 61 kilos. Curiosamente, a diferencia de otros grandes campeones, lo que había hecho había sido bajar de división, irse del peso superligero al ligero. Enfrente, Johnny Bizarro, un púgil nacido en Italia, aunque siendo muy pequeño y con sus padres, emigró a América. Se instalaron en Erie, en Pensilvania. 1,68 y 60 kilos. Este boxeador que había nacido el 19 de octubre de 1938, por tanto 27 años. En la primera etapa, Carlos Ortiz había obtenido el título el 21 de abril del año 62 al derrotar a Joe Brown por puntos en 15 asaltos y lo revalidó en 4 ocasiones. Cosaca, Bailán, Flash Elorde y Kenny Lane habían sucumbido ante la potencia de Carlos Ortiz. Johnny Bizarro, por su parte, es la segunda vez que hacía un título mundial. En la primera, en Manila, en febrero de 1963, Flash Elorde le había vencido por puntos en 15 asaltos. Tenía un buen registro Johnny Bizarro, 54 victorias, 10 derrotas y 2 combates nulos, 27 triunfos antes del límite, un 50%. No era un tremendo pegador, pero tampoco era un hombre del que se pudiera decir que tenía puños de algodón. Por su parte, Carlos Ortiz se presentaba con 46 victorias, 5 derrotas y 2 combates nulos. Y tan solo 18 triunfos antes del límite, un 39%. Con menos pelo y con pantalón oscuro, Carlos Ortiz, el campeón mundial del peso ligero y anteriormente campeón mundial del peso superligero. Entramos en el tercer asalto. Johnny Bizarro, todo el mundo sabe la gran colonia italiana que existe en los Estados Unidos. De ahí que Johnny Bizarro provocara en muchos momentos el delirio de sus seguidores. Muy rápido, muy combativo. El púgil italiano, el púgil nacido en Marchianesa. Allí entra en ese duro cuerpo a cuerpo, entrando en clinch, sujetando Bizarro el brazo de Carlos Ortiz. Entra un tanto alocadamente Johnny Bizarro. Esa táctica de combate a Carlos Ortiz le iba fenomenalmente bien. Duro el intercambio de golpes en esa corta distancia. Cada vez que Johnny Bizarro llega con alguna buena mano, el público jalea los incondicionales, sus incondicionales, jalean estos golpes, pero Carlos Ortiz se puede apreciar fácilmente que es un púgil con más talento pugilístico que el que pueda tener Bizarro. Es muy valiente, muy combativo.
Trata ahora de mantener al campeón a distancia con el jab de izquierda, pero ha sido Carlos Ortiz el que ha llegado con esas dos manos consecutivas, entrando nuevamente en clinch. Y hay una curiosidad, este combate se significaba en el Civic Arena de Pittsburgh y era la primera pelea por un título del mundo desde que Jersey Joe Walcott noqueara a Asa Charles en 1951. Habían tenido que transcurrir 15 años para que la industriosa ciudad americana viera nuevamente en directo un campeonato del mundo, cuando hemos visto a Carlos Ortiz llegar con una buena combinación y al púgil italiano tambalearse. Cuarto round. Combate pactado a 15, título del mundo del peso ligero. Segunda defensa que hace de su título Carlos Ortiz. Después de haber arrebatado la corona nada más y nada menos que al panameño Ismael Laguna, un púgil extraordinario con una gran calidad como boxeador. En el 62 había conseguido el entorchado de campeón mundial ligero. Carlos Ortiz frente a Joe Brown por puntos. Lo había revalidado con Teruo Kosaka por KO en el quinto asalto. Se había ido además a casa del nipón hasta Tokio y allí lo había tirado en el quinto asalto. Después, en su patria chica, en San Juan de Puerto Rico, da una oportunidad a Duke Bailan, a quien noquea en 13 asaltos. Va a Manila, se enfrenta con el yerno del famoso promotor Papasa Real y gana por KO técnico en el 14º round a Flash Elorde, un excelente boxeador que llegó a campeón mundial. Más tarde da una oportunidad a su viejo rival, a Kenny Lane, aquel que 5 años atrás había disputado con él la corona mundial del superligero, y Kenny Lane pierde por puntos. Por dinero, como no podía ser de otra manera, en el 65 se va hasta Panamá, se enfrenta a Ismael Laguna y pierde en una decisión controvertida por puntos en 15 asaltos. Entonces estilaban mucho los combates de revancha, y la revancha se celebra en noviembre de ese mismo año en San Juan de Puerto Rico, y entonces es Carlos Ortiz quien derrota a Ismael Laguna. El combate anterior a este que están ustedes presenciando lo celebra Carlos Ortiz en Buenos Aires frente al ídolo local Nicolino Loque, sin el título en juego. Y Nicolino Loque o Loche, depende que lo diga un argentino o un italiano, consigue hacer tablas con el campeón mundial. Durante el quinto round, Carlos Ortiz había trabajado muy bien el cuerpo del rival y ahora estamos en el sexto asalto. Se mueve mucho, muchísimo Johnny Bizarro, pero da la impresión de que no tiene la confianza suficiente. Ahí se ha resbalado muy deportivamente. Carlos Ortiz no ha querido aprovechar esta circunstancia. Bizarro insiste en lanzar ganchos de izquierda que no tienen mucho efecto, por no decir ninguno. Bizarro tiene amoratado el ojo derecho. Ese jab de izquierda tremendo del boxeador puertorriqueño es un martillo una y otra vez golpeando en el yunque, que es el ojo del adversario. Y lo que no quiere bajo ningún concepto Johnny Bizarro es pararse delante de Carlos Ortiz. Sabe que eso podría ser su ruina.
Y una curiosidad, en 1976, el hijo menor de Bizarro, Lou Bizarro, peleó con Roberto Mano de Piedra Durán con el título mundial del peso ligero en juego. El panameño le noqueó, es decir, Roberto Mano de Piedra Durán le noqueó en el 14º asalto. Otra gran familia, otra gran saga de boxeadores que por una u otra circunstancia no consiguen llegar al entorchado mundial. Son buenos boxeadores, pero o no tienen quizá el talento suficiente. Es la diferencia entre ser un buen boxeador y ser una estrella. Eso lo hemos explicado en diferentes ocasiones. Hay grandes boxeadores que difícilmente llegan a campeones mundiales. Hace falta ese poco más. Ahí estamos viendo como Bizarro está haciendo un magnífico round. De tú a tú con Carlos Ortiz. Él mismo incluso se anima, se crece. Con buenas piernas trata de marcharse una y otra vez. Ha finalizado el asalto. Muy contento el italiano. Entramos en el 7º round. Estamos a punto de llegar al ecuador de la pelea. El campeón ataca nuevamente con su jab de izquierda. Ahí la veteranía es un grado. Observen ustedes, mientras Johnny Bizarro se preocupa tan solo de sujetar, Carlos Ortiz aprovecha para meter 2 o 3 manos que a lo largo de un combate y después de los durísimos impactos que uno y otro se han dado, seguro que tienen alguna repercusión final. Carlos Ortiz buscaba una victoria por nocaut después del nulo con Nicolino Loche. Él lo que quería, todo trance, es una victoria frente a este hombre, frente a Johnny Bizarro. De salir victorioso en este enfrentamiento le esperaba Sugar Ramos. Una pelea importantísima para Carlos Ortiz, muy bien pagada, pero a celebrar en México, Distrito Federal, la patria de adopción de Sugar Ramos. De la importancia que tenía para Carlos Ortiz una victoria rápida y al mismo tiempo contundente, y lo que no le interesaba en absoluto es prolongar el enfrentamiento, pero no veía la forma de derribar de una vez por todas a Johnny Bizarro. Los intercambios de golpes, como pueden apreciar en algunas fases, son muy duros. Muy valiente el italiano, formidable. Ha terminado de creérselo y busca una y otra vez, cree que puede vencer. Eso es importantísimo, está empezando a confiar en sí mismo. Nos falta lo mejor de este apasionante campeonato del mundo del peso ligero. Vamos a ver, Carlos Ortiz ha visto rebajado sensiblemente la ventaja que llevaba en las puntuaciones en estos 2-3 últimos rounds. De qué forma tan extraña se mueve por el cuadrilátero en algunas fases el italiano. Ahí aprovecha muy bien Carlos Ortiz para llegar con buenas combinaciones. Entraba la pelea, entraba el combate en una fase interesantísima.
Pizarro slipping again. It was not a punch that did that. He just slipped. He's been backpedaling, dancing from side to side. Parece que está sangrando Ortiz. En el clinch anterior, sí, efectivamente, en el clinch anterior ha sufrido un corte sobre el ojo derecho después de ese choque de cabezas. And Ortiz winced. Blood is now trickling down from that cut over his eye. And the champion is... Esto puede llegar a ser un grave problema para Carlos Ortiz. It was a butt that did it. And Ortiz winced. Johnny Bizarro tiene la lección, como pueden apreciar, muy bien aprendida. Él lo que tiene que hacer es no quedarse quieto, no ir a cambiar golpes. Con Carlos Ortiz, moverse continuamente, desplazarse, como si lo hiciera sobre patines en el cuadrilátero, y cuando tiene oportunidad pegar 2 manos, 3, volverse a marchar y no quedarse en absoluto. Sabe que técnicamente es inferior a Carlos Ortiz, de ahí que se marche, vuelva con 2, 3 manos, se eche después encima para evitar el recorrido en los golpes de contra de Ortiz. La verdad es que Bizarro se está defendiendo muy bien en esta última fase de la pelea. Y preocupación en la esquina de Carlos. El Catman va a tener que trabajar a destajo después de este asalto para ver la forma de restañar la herida, ese corte que tiene sobre el ojo derecho. Entramos en el 12º asalto. En los rounds precedentes, los ataques de Bizarro han hecho que Ortiz comience a sangrar. El campeón ha reaccionado, se ha impuesto en el 11º asalto, pero no con la suficiente claridad como para anular la ventaja de Bizarro en los 3 últimos rounds. No obstante, todavía tenía una ligerísima ventaja el campeón Carlos Ortiz. Pero en los 4 asaltos que faltan, podría, ¿por qué no?, Johnny Bizarro dar la vuelta a la pelea, sobre todo si Carlos Ortiz se preocupa más del corte que tiene sobre el ojo. La verdad es que entra absolutamente con todo Johnny Bizarro. Observen, ahí incluso golpea en la nuca de Ortiz. Se puede apreciar perfectamente el ojo y la sangre que emana del mismo. Continúa buscándole, ahora parece que está un poquito más estático Johnny Bizarro. Sigue girando alrededor del campeón, no quiere bajo ningún momento quedarse, y yo creo que cuando se queda es como consecuencia del cansancio que comienza a sentir el aspirante, el púgil italiano. Formidable, formidable. Ahí le ha enganchado. Le ha enganchado por fin a Johnny Bizarro. Este se agarra desesperadamente como un náufrago a una tabla. Está a punto de perder por nocaut el púgil italiano. Le ha derribado finalmente con ese gancho de izquierda, pero ha sido entre un gancho y un empujón. Está pasando muchos apuros el italiano. Se madura el nocaut y finalmente el árbitro dice que esto se acabó, decretando la victoria de Carlos Ortiz por KO técnico en el 12º asalto. Ortiz perdió la corona del peso ligero ante Carlos Teo Cruz en junio del 68. Se retiró en 1972 con 36 años tras 17 de carrera. Disputó 70 combates con 61 victorias y conquistó los títulos mundiales del peso ligero y superligero.